Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Hoy tenemos el grato placer de tener con nosotros el colectivo Piel Adentro, que hace parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Es un grupo de teatro que se inició desde el Teatro Pedagogía hace ya más de 15 años. Cerca de los 15 años. Y bueno, tenemos con nosotros a su directora, Auracelmi Castro. Tenemos a sus integrantes que yo quiero mostrárselos, porque tenemos aquí a Teresita Gallo. Teresita Gallo, profe. Tenemos a Flor Marina Zapata. Muy bien. Tenemos aquí a Vicky. María Victoria Loaiza. Y nos hace falta Beatriz. Beatriz Saldarriaga. Sí, Beatriz Elena Saldarriaga. Hoy, pues, ayer falleció su mamá, entonces, pues, no nos puede acompañar hoy, pero pues la tenemos aquí, la estamos cobijando desde el corazón. Entonces, bueno, ella les contará mucho mejor que yo de qué se trata esta charla. Les recuerdo, esta charla hace parte del Seminario de las Artes Transmigrats que realizamos todos los jueves a esta hora en el Museo Universitario a las 11 de la mañana. Transmigrats es un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea de intercambio de investigadores entre Europa y Colombia. Hacen parte 4 países de este proyecto: Francia, Dinamarca, España y Colombia. Y la Universidad de Antioquia es uno de los 14 entidades o asociaciones que hacen parte del proyecto. Este proyecto ya termina este año, ha sido un proyecto de 5 años de duración y como su nombre lo indica, busca transformar la migración a través de las artes. Entonces, dentro de ese proceso, el colectivo teatral Piel Adentro ha hecho un trabajo colaborativo con la Facultad de Artes, del cual hemos tenido un enriquecimiento mutuo y bueno, queremos escuchar sus experiencias. Muchas gracias. Gracias, Agustín, y a todo el equipo de La Paz. Es una obra de arte que nos ha acogido y ha confiado en nosotras. Vamos a iniciar diciéndoles una pequeña muestra de lo que es Piel Adentro. Entonces trajimos unas diapositivas para que la cosa sea más ágil, ¿cierto? Que después tenemos mucho que conversar y en esa medida, ¿qué se hicieron? Bueno, aquí está. Estas somos nosotras, el colectivo teatral Piel Adentro. Nuestro propósito, desde el Teatro Pedagogía para la Transformación Social y la Paz, mostrar la resistencia y la exigencia de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las mujeres. Son imágenes de presentaciones nuestras de hace algunos años. Las mujeres en los barrios populares de la ciudad, los municipios y sectores rurales están permanentemente en riesgo y limitación de hacer uso de sus derechos y mantener un proceso de exigibilidad, dadas las condiciones existentes de miedo, de silenciamiento, en tanto que quienes son los agresores o quienes están vinculados al tráfico de drogas o son actores armados, en muchos casos son familiares o habitan el territorio de manera permanente o por motivos de proyectos invasores se encuentran allí cuando llegan proyectos como de minas, de diferentes proyectos. Entonces quienes llegan ejercen mucho control y nos dimos cuenta que las mujeres pues les daba miedo denunciar en su propio territorio. Cuando llega la propuesta del Teatro Pedagogía con la alemana Inge Klenkens, nos pareció una oportunidad muy importante porque dijimos, si las mujeres les da temor aparecer con sus rostros, con su cara, hacer la denuncia, a través del teatro se puede hacer, porque no son ellas, son otras que dicen, aunque sean ellas, ¿cierto? O hablan por aquellas que todavía tienen temor de mostrarse.
Entonces, tiene que ver con la denuncia, esto es lo que ya les había dicho, exigiendo en actos de resistencia desde el arte, acompañamos en un compromiso sororo a otras mujeres, visibilizando. Entonces, este maniquí es un maniquí que le ha dado la vuelta no sé a cuántos municipios, está intervenido con vivencias, situaciones de mujeres que les ocurren en sus cuerpos, en sus vidas, y es uno de los trabajos donde la compañera que no está hoy, Beatriz Aldarriaga, se ha enfocado mucho, ¿cierto?, en eso de la denuncia, porque ella ha sido documentadora de la Comisión de la Verdad de las Mujeres. Ella ha tenido un trabajo muy importante en esto de recibir testimonios, de escuchar a otras y de mirar también qué se hace con eso que se escucha y qué se hace con ellas, cómo se les acompaña después de que ellas tienen sus relatos, ¿cierto? Porque muchas veces son acontecimientos que han acaecido reciente o de mucho tiempo, pero tienen esos efectos ahí que no se han transformado. Hemos creído que del arte, del teatro pedagogía, esto se ha podido venir logrando. Visibilizar la violencia contra las mujeres en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Son puestas en escena en auditorios, organizaciones, en movilizaciones y en plaza pública que evidencian las situaciones de violencia y muerte contra las mujeres en el ámbito de la casa, lo social, lo comunitario y lo político. Pensaríamos que a veces la casa es el lugar más seguro, pero no. Nos damos cuenta por los feminicidios, los abusos, las violencias, que muchas veces la casa es el lugar donde están las fieras, donde está el peligro, donde están los monstruos. La casa, ojalá, fuera el lugar más seguro para las mujeres, y las niñas y los niños. Esta también es imágenes de presentaciones. La construcción desde el teatro pedagogía nos posibilita la comprensión de las diversas dimensiones de nuestras vidas, nuestros sueños, ilusiones, los de nuestras familias y comunidades, así como la construcción de alternativas de vida, como resistencia creativa en medio del conflicto social armado y las violencias. La memoria, para nosotras es fundamental la memoria. No el olvido, la memoria. Y una memoria que lleve a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Creemos que la memoria no es para el odio, no es para separarnos más, no es para estar los de aquí y los de allá, sino que la memoria es para reconstruir tejidos, para saber qué es lo que hay que reparar y a quiénes debemos de hacer las exigencias de reparación. Porque muchas veces creemos que el enemigo o la enemiga es la vecina, ¿cierto? Entonces es como el que sacude el frasco de hormigas y las hormiguitas pelean creyendo que las unas son enemigas de las otras, pero no saben que fue el que sacudió el frasco quien realmente movió a que eso sucediera. La expresión artística teatral nos ha permitido de manera pedagógica trabajar por la defensa de nuestros derechos humanos, especialmente el derecho a habitar territorios posibles para nuestra vida y dignidad. Garantía de no repetición, aquí está Teresita Gallo en una de las, este fue allí en Artes, en Bellas Artes, en una presentación del informe de violencia contra las mujeres en Medellín y Antioquia. Presentación del informe. Ahí vemos a Marina, estaba de pelo cortico, Beatriz, Vicky. Las mujeres comprometidas con la transformación social y con la construcción de la paz, aportamos con nuestras voces desde el arte, la lúdica, la reflexión temática a los procesos de organización social y comunitaria en los territorios atravesados por el conflicto armado y las violencias, tanto en lo urbano como en lo rural, porque también hemos tenido la oportunidad como Piel Adentro y como integrantes de la Ruta Pacífica de las Mujeres, estar también con otras mujeres en sectores rurales, tanto de Antioquia como de otros departamentos. Temen de día, temen de noche es la obra que hicimos en memoria de Ana Fabricia Córdoba, que la asesinaron hace algún tiempo, pues no sé si algunos recuerdan a Ana Fabricia o han oído de ella. Hubo un mural enorme aquí donde ahora es el centro comercial Aventura. Hay un mural enorme muchos años, o algunos años,
de Ana Fabricia. Y Ana Fabricia era muy cercana, sobre todo con Beatriz Aldarriaga. Entonces, en su memoria hicimos esta obra que también la presentamos en diferentes lugares. El teatro pedagogía es una herramienta importante en la superación de las afectaciones psicosociales, en la conformación y fortalecimiento de organizaciones de base y en la reconstrucción del tejido social de las comunidades donde las mujeres desarrollamos nuestros potenciales. Aquí estamos en un plantón de mujeres de negro contra la guerra en el Parque de Berrío, que periódicamente lo hacemos como ruta pacífica. Acá y en todas las otras 9 regionales que tienen la ruta en todo el país. La propuesta teatral mueve la creatividad para tejer la propia vida y crear vínculos para recrear la dignidad. Bueno, entonces, aquí una breve presentación de lo que hace Piel Adentro, de toda su propuesta, de todo su caminar, de todo su hacer y cómo nacemos de la ruta pacífica, fundamentando siempre nuestro camino en verdad, justicia, memoria, reparación y garantía de no repetición, que son fundamentos de la ruta pacífica como tal y que nosotras del Teatro Pedagogía lo hemos venido promoviendo. Nuestra relación con el programa La Paz es una obra de arte inicia en el año 1999, no. 2019. Ay, me atrasé 10 años. 2019, cuando de manera amorosa nos cobijan con todos sus conocimientos y saberes en el montaje de una obra que nosotros ya traíamos, que se llama La Relatora. Esa obra, pues, en un momento la hicimos en los 19 barrios de la Comuna 13 de Medellín y la hemos presentado en muchos lugares. Para el 11º Congreso de Salud Pública, que había una, digamos, una relación entre artes y salud pública, nos invitaron a hacer una ponencia y a presentar la obra. Pero entonces nosotras decíamos, nosotros presentamos la obra ante grupos pequeños, entre nosotras mismas, en pequeños auditorios, pero ya llevarla al Camilo Torres es una tarea que sentimos que solitas no. Y ahí fue donde llega el programa La Paz es una obra de arte con todo un equipo y nos acompañan en esa preparación, montaje y también, digamos, nos acompañan también en la puesta en escena. Ana Milena estuvo en la puesta en escena, estuvo Claudia y otras compañeras también, estuvieron los músicos, Vilma también, Roberto, bueno, nos acompañaron de una manera muy, muy bondadosa para que la obra, la relatora, estuviera en un nivel distinto al que siempre llevábamos. Entonces nos parece importante un pedacito y por supuesto a la comunidad que es nuestra razón de ser. La cultura cívica, un agradecimiento especial a Luis Gini, a todas sus comunidades que se vincularon en el desarrollo. ¿Ve qué pasó? Propaganda, ¿cierto? Esa no es de nosotras, la propaganda. Nuestros ahorros no suben porque no hay ahorros siquiera. Logró unirnos en medio de la adversidad. Y ese es el mensaje claro que quiere dejar esta televisión. En medio de la adversidad, en medio de las diferencias, podemos ser constructores. Muchísimas gracias y les invitamos a que visiten nuestra página del Congreso, del 11º Congreso, que ayuda a tener todas las memorias de lo que se vivió en esos 3 días de construcción de paz. Nosotros no estuvimos ahí. Ahí. Y podamos hacer la réplica de este congreso que nos permitió unirnos como familia de salud pública. Bueno. Es donde usted morís y yo te tampoco. Y usted está haciendo aquí, Marina. Ya sí, vamos a ver. Bendición 5 de junio. Bueno,
como les decía ahora Agustín, el proyecto Transmigrar han sido 5 años. En el año, creo que en el 2020, 2021, que Ana Milena nos llamó, nos dijo que el programa La Paz es una obra de arte, pues quería que el colectivo teatral Piel Adentro estuviera ahí también construyendo en una co-creación para el año 2023. Yo entonces dije, el año 2023, yo todavía falta mucho, pero mentiras, eso fue súper rápido. En el año 2022 ya empezamos en una relación muy, muy bonita. El programa La Paz es una obra de arte, colectivo teatral Piel Adentro, a construir todas las experiencias que luego pusimos en el taller creativo dentro de esto. Bueno, aquí parte de la... Entonces, fueron encuentros durante todo el 2022 de preparación, de construcción, de darnos mutuamente retroalimentación, de ponernos, digamos, a hablar de lo que habíamos hecho, de cómo lo habíamos hecho y también en pensar en cómo eso podría convertirse en herramientas para un taller creativo. Nosotras, pues nuestras presentaciones siempre eran muy al interior de Piel Adentro. Veníamos, hacíamos la creación con todo lo que los pasos que siempre llevamos para una creación, luego el montaje, la presentación, y muy pocas veces se hablaba de la metodología. Al final de cada encuentro, de cada presentación, pues nos preguntaban o conversábamos con quienes iban a ver la obra y se hablaba más que todo era de lo temático de la obra, pero de la manera, de la metodología, de las propuestas, no, de eso nunca se hablaba. Entonces, aquí ya con Transmigrar nos llevó a pensar en eso que hacíamos cotidianamente, cómo lo podríamos convertir en herramientas a manera de taller creativo. Y eso fue de lo que pues, se logró, que terminó con la presentación de la obra. De la co-creación de la obra Transmigrar. Ya en el 2023, hilando camino, sanando tristezas. Porque en este proceso, junto con otras 15, no éramos 15 mujeres, Piel Adentro y otras compañeras que ya también a través del programa venían trabajando desde el clown, así. Entonces aquí también estemos en Ilse, que ya también hizo parte de ese proceso. No sé si nos quieres decir algo en Ilse como del proceso, de lo que se vivió. Pues yo lo viví muy intensamente porque ya fue contar una parte de mi vida que nadie sabía. A mí fue mucha liberación de esas cargas que traía. Uf, todavía me acuerdo y fue bastante sanador. Pues por decirlo así, fue muy sanador sacar todas esas cosas que tenía ahí escondidas. Entonces fue un proceso muy bonito porque para mí fue de mucha sanación. Bueno, entonces vamos a nuestro doble papel o nuestro doble lugar dentro de Transmigrar. Por un lado, éramos parte de la población sobre la que se buscaba promover las transformaciones positivas desde el objetivo del proyecto, transformación de experiencias de migración en potenciales de vida. Ay, esto no me está corriendo completo. Y el otro éramos codiseñadoras y coimplementadoras del taller. Sí, mejor. Muy bien. Bueno, como parte de la población objetivo del proyecto, este taller de testimonios de desplazamiento y migración, del gesto a la reparación,
que transitamos conjuntamente las 15 mujeres y el equipo de profesoras, profesores, observadores y observadoras, nos permitió, primero, reconocer y comprender nuestras propias historias de desplazamiento. La construcción de herramientas para transitar esas memorias desde la creación y descubrimiento de nuestros propios potenciales, superando el lugar de víctimas. Porque, digamos, la mayoría de personas, y en este caso de mujeres, se vienen desarrollando en todo el país, vamos a hablar de acá, propuestas que es como que las mujeres permanecen en ese lugar de víctimas, como que eso es, entonces yo soy víctima de acá, pero es un lugar que permanece, no es un lugar que se supere, que se diga, sí, tuve una situación victimizante, pero hoy en día puedo hacer esto, reconozco también todo eso que tengo adentro, y fue algo muy importante que Transmigrar nos aportó a todas. La construcción, eso, la posibilidad de transformar memorias dolorosas de desplazamiento y migración en nuevas narrativas para continuar la vida. Entonces, Teresita, te invitamos a que nos compartas una cosita chiquitita también de tu propio proceso. Ella siempre se paraba en la esquina de la casa vieja. Buscaba dónde recostarse. Ese día despedía a Javier y a Gilberto. Se iban de la casa. Lo recuerdo. Eran muy jóvenes. Ella los despidió. Yo solamente tenía en mi recuerdo cuando ella cogía la punta del delantal, se secaban las lágrimas y les decía adiós cuando sentía que el motor del carro, esa escalera vieja, dejaba de sonar. Siempre echaba la bendición. Primero fueron Javier y Gilberto. A los pocos años, Jorge y Guillermo. Luego, casi adolescentes, Mario, Nelson y Jairo. De aquellos que emigraron a otras tierras, solo queda Guillermo, Mario, porque Jairo está desaparecido. Los demás se perdieron en las selvas de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde llegaron a trabajar. Así se cuenta la historia de mi familia, de mis hermanos. Muchas gracias. A usted. Bueno, entonces, Teresita nos trae aquí algo, y es la salida de sus hermanos. La salida de sus hermanos y cómo el taller del gesto a la reparación de Transmigrar le permitió a ella vivirlo de otra manera, narrarlo de otra manera, distinta a esa carga que traía. Y hoy les traemos un pequeño ejercicio sí. Él no quiere. Gracias. Un gusto. Ahorita. Pilla. Durfa. Miguel. Bueno, este ejercicio fue uno de los ejercicios con el que Piel Adentro aportó al taller creativo de Transmigrar, el pasaporte. El pasaporte lo hicimos en el primer encuentro de los encuentros, ¿cuántos fueron?
Agustín, Ocho. 8 encuentros. Lo trajimos y ahí, ¿por qué? Porque este pasaporte, aquí está pues la imagen y hay espacio donde si quieren hacer pintura o escribir, y aquí está el nombre de cada quien. Al interior dice nombre de viajero o de viajera o viajero. Y es un nombre ficticio, ¿cierto? Porque aquí está el nombre real, pero adentro el nombre con que emprendemos un viaje, cualquier viaje. Luna verde, roja, azul, lo que quiera. Cada quien puede construir su nombre. Luego dice de dónde vengo, porque todos y todas venimos de algún lugar. Aunque hayan nacido aquí mismo en la ciudad, venimos de algún lugar. Porque es que nos vinimos cuando nosotras nacimos. Vinimos cuando nuestros ancestros y ancestras llegaron y de algún lugar llegaron. Muy pocas comunidades, todas las generaciones están en el mismo lugar. Siempre hay un paso, siempre hay migración, siempre hay desplazamiento, que lo podemos llamar de otras maneras, pero siempre hay movimiento. Todas las familias, o casi todas las familias, pues si hay alguna que no, pues también, pero casi todas las familias tienen historia de migración. ¿Qué quiero llevar en mi equipaje? ¿Cierto? En ese viaje imaginario que podemos hacer, ¿qué quiero llevar ahí? ¿Dónde quiero llegar? Que también son las búsquedas y las metas de cada quien, cada día. A veces hay que interactuar con otros seres humanos para que aprendan a reconocer sus potenciales y aprendan a saber que tienen sueños y los descubran y se den cuenta. Luego dice argumento para el viaje y ahí para poner la huella o la foto y está pues el sellito de migración. Y en la última parte dice recomendaciones para el viaje. Lo que quiero cuidar de mí. Cuando salimos, siempre llevamos algo. Lo vemos en la historia de la gente de las diferentes migraciones. Mis tías, por ejemplo, trajeron la máquina de coser que les había regalado el papá, con la que cosían allá y con la que aquí también mucho tiempo lo hicieron, ¿cierto? Se va llevando algo, el cuadro, la foto, la cobija del niño. Pues no sé si conocen historias alrededor de esto. Lo que quiero, cuidar de mi identidad, cultura, porque también el desplazamiento, la migración, llevan al desarraigo, llegan a la pérdida de identidad o a la confusión con la identidad, con el vestuario, con lo que nos caracteriza a cada quien, con las comidas, con la manera de pensar, con la música, con el vecindario, con el tejido que tenemos. Hay una pérdida o fortalecimiento de identidad. Entonces a veces dicen, no, es que esa es la colonia, por ejemplo, allí que estaba el Chococito, ¿cierto? Toda la gente chocoana está cerca, entonces hay quienes les venden el pescado, el queso, está en el ñame. Ah, que esta gente es del valle, entonces nuevas colonias se van haciendo, pero hay quienes no logran hacer eso y quedan en un desarraigo permanente. Lo que quiero cuidar de mi hogar, un lugar propio, porque eso también se pierde muchas veces. En la migración y el desplazamiento eso se pierde. Entonces se llegan a reconstruir familias distintas, a llegar de arrimados, ¿cierto? Y en la misma historia de las mujeres narraban lo que era llegar de arrimadas, por Dios, ¿cierto? O llegar al pequeño espacio, bueno, todas esas cosas que a veces no las tenemos presente. Y no es que las traigamos a la memoria para sufrir, no, para transformarlas, para reconocerlas, para no olvidar. Si hoy tengo, no olvidarme que una vez no tuve, ¿cierto? Entonces no pararme como el que siempre tuve, sino como el otro ser humano también tiene su sufrimiento. Lo que quiero llevar de mis compañeras, compañeros, comunidad, porque también recordamos Julanito como cantaba o la comida que hacía Doña Sutana. Bueno, cada quien conoce la historia de ahí y lo que quiero cuidar de mi territorio, mundo, porque también no estamos solas ni solos. Hacemos parte de un gran mundo, de mucha gente, de muchos otros. Entonces, este ejercicio, pues quienes quieran los pueden hacer o se lo llevan, lo hacen con su familia, como quieran. Quien quiere hablar, de pronto a alguien, esto le movió algo y quiere decir algo. Te escuchamos. Cuando te viene cuando alguien te pregunta de dónde vienes,
Me descansa que cuando alguien te pregunta en el Twitter de dónde vienes, piensas en la ciudad de la que vienes. Sí, Y no es la ciudad de donde venimos, sino es la familia y la gente con la que hemos estado. El otro día bueno, a veces me las doy de vago, pero trabajo mucho. Me hacen burla por eso. A veces es muy vago que la pasas trabajando, pero un día no fui a trabajar. Y fui a visitar a mi mamá, al puesto donde ella trabaja. Mi mamá es comerciante en Ciudad de México y estaba mi tía Elvira. Y yo traía a mi perra Hanna, estaba como sentado nada más, como por un rato me quedé nada más viendo con las manos de mi tía Elvira, que es mucho más grande, ¿no? Bueno, es como la más grande de toda nuestra familia. Y nada, como que me conmovió mucho eso, ¿no? Como ver las manos de mi tía Elvira, y cuando veo el pasaporte y preguntas de dónde vienes, si iba a tener una pluma, hubiera escrito luego Ciudad de México. Pero si me doy un paso hacia atrás, como lo que me llevó a pensar es que vengo como de esa vena de mi tía Elvira. En eso estaba pensando, ¿no? Que me preguntas, ¿de dónde vengo? Creo que vengo en gran parte de la vena de mi tía Elvira, ¿no? De esa vena en sus manos, ¿no? Creo que eso es lo que quiero compartirles hoy. Cuando me preguntan de dónde vengo, que me han preguntado muchas veces en estos días, ¿de dónde vienes? Y luego, Ciudad de México, Tacubaya, Santa Fe, ¿no? Vengo de la vena de mi tía Elvira. belleza, ¿cierto? Qué hermoso. ¿Alguien más quiere compartir? Así, una cosita así de su historia, de algo que le haya movido el pasaporte. Bueno, muy bien, Orfaley. Cuando tú dijiste que se lleva la gente cuando se va, recordé en casa hubo una barra y una pica, y encima la usaba, y eso se puede llevar a suelo. Entonces, Qué bien, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Por acá, Agustín Turfay. me acordé de una de las historias que nos contaba mi abuelita, muy la fuerza de la sabana del suroeste, en el Parlamento Nacional. Y ella siempre decía que bajo 7 hijos que tenía, y en cada uno bajo una nueva, bajo otra, ¿cierto? Como, en lo primero que ella pensó en ese tener que hacer era empapar a sus hijos. Eso parece bien simbólico en este momento. Gracias, Durfay. Gloria, Agustín, Gloria, allá, Gloria. Pensar en la migración genera, creo que todos, como los que somos una nostalgia, porque como dijiste ahora de una u otra manera, todos tenemos una historia, esa que nos contó la abuela de donde venía, luego el padre, luego, por ejemplo, yo vengo de un pueblo casi no conocido, que es Armenia, Antioquia. Llegué a un lugar, a una vereda que es Ipají, luego Bello, y también me hace recordar a mis hermanos que tuvieron que emigrar a causa de la guerra y la violencia en un barrio popular, donde si no se iban, seguramente ya no estuvieran vivos. También las personas que se van cargan con un sentimiento, y los que nos quedamos también. Me hace pensar en mi hija que emigró solo hasta Bogotá, pero que me hace demasiada falta, y a ella también yo le hago mucha falta. Ella ya ha construido otra vida, pero sin embargo yo todos los días soy agarrada de que ella no se olvide de mí, ni que yo me olvide de ella. Y cuando nos juntamos es una cosa súper, súper, súper especial. Creo que pensar en la migración también nos debe hacer pensar en esas personas que por una u otra razón están al lado nuestro. Digamos, las personas venezolanas son el caso más cercano, que a veces nos llenamos digamos, el corazón de cosas negativas hacia personas migrantes,
y hacemos demasiada discriminación y estigmatización. Y sin embargo, no pensamos que en el corazón de esas personas tuvo que haber unas fuerzas muy, digamos, fuertes, pues no sé, unas fuerzas que los hicieron llegar a este país. Una se pregunta, ¿cómo unas personas, tantas personas tuvieron que venir de un país a otro? No hay explicaciones como justas. Entonces creo que nos hace falta mucha sensibilización hacia el que llega y el que se va, y también nosotras de alguna manera hemos sido migrantes de uno u otro lugar. Gracias, Gloria. Profe, ya. Ellos dos. Yo me encontré en una situación en la cual era como muy importante ser de un lugar y no ser migrante. Un momento en el que se daban los premios en Granada, el premio más importante de Granada, la Granada de Oro, la Granada Coronada. La Granada de Oro se la daba una mujer que hizo alarde de ser de Granada de toda la vida. Era curioso porque su origen es gitano. El pueblo gitano, como todos comprenderéis, es un pueblo nómada. Pero sin embargo, era sorprendente cómo las estructuras políticas, incluso una persona de origen gitana, que podía tener orgullo de ese movimiento, sin embargo, lo que hacía era orgullo de no ser de otro sitio que fuese de allí. Ante esa situación que a mí me daba la Granada Coronada, yo me vi que tenía que hacer un alegato en ese sentido. Entonces, estando en Granada, yo decía, como buen granadino, no soy de aquí, soy de Jaén, soy de un pueblecito pequeño, lo cual imaginaros directamente todo el mundo político, todos los fuerzas de poder de la ciudad te miraban diciendo qué comisión ha escogido a Isidro para hacerle esto desde esta ciudad. Porque yo de pronto empezaba a decir, y después mi familia venimos de Galicia, de otro pueblecito que se llama Castiñeiro, de donde la mayoría de mi familia emigró a Latinoamérica. Entonces los políticos seguían mirando y diciendo, encima ahora dice que es lo de Latinoamérica, que estamos dando la Granada Coronada, ¿no? ¿Cómo le podemos dar? Y después continuamos, que por otro lado somos murcianos, somos alcarreños, que pasaba a nombrar también sitios que han desaparecido los nombres, porque ahora ya todo tiene un nombre, pero había zonas que se identificaban más por ese nombre, que lo que ahora han desaparecido y han sido oficializados. Y bueno, después de desaparecer de ese origen granadino, por el que me daban ese reconocimiento, y hacer ese orgullo del pueblo migrante, que todos somos migrantes, lo arreglé en el sentido de Granada, lugar de encuentro, sitio de acogida, y sol de culturas y demás, ¿no? Y ahí ponía en valor la importancia de los sitios de encuentro. Entonces, tener orgullo de origen migrante para después reivindicar los nuevos espacios de encuentro en los que nos encontramos. Muchas gracias. Miguel. Bueno, siempre llega que mi familia toda ha sido desplazada todo el territorio colombiano. Parte de mi madre y mi padre, una mujer de Bogotá, Pantanillo, y un hombre de Remedio Antioquia. Y así, a mí fueron como gitanos, fueron andando por todas partes del país. Yo de nacimiento soy bayuno, por orgullo colombiano y sobreviviente en Manrique City. Cuando le digo ahí, yo me acuerdo mucho de Vicente. Es porque en los momentos de apogeo y de guerra, estaba escribiendo esta ciudad. Yo pues, que me declaré en desplazamiento urbano. Tuve que salir de un territorio de 2 cuadras de mi casa para caminar por algo que hice en la recomendación. Si quieres cuidarte, yo quería cuidar mi familia. No era que le tuviera miedo al problema que se había. Desde lo que hay que ir en la zona oriental, me ha tocado como estar caminando en medio de las dificultades y las dificultades de guerra. La zona se ha caracterizado desde los 60 y 70 en una guerra interna, conflicto impresionante.
Y de mí se burlaba, porque yo había dicho que yo era un desplazado de mi papá, que iba a tener que salir de mi casa con 2 hijos, mi compañera, mi suegra y mi mamá, nomás porque era otra familia. Y en él me había 4 cuadras, no, yo salía y ellos bajan, a pesar de que tenía un reconocimiento, pero la bala no reconoce. Y ya no es un cuerpo, ya no es una bala perder un cuerpo atravesado. Y en un atentado, en esas guerras que se declararon en el 99, 2000, cuando estaba la famosa serie de Pedro Escamoso, allá había una balacera todos los santos días, de lunes a domingo, y de domingo a lunes, todos los días. Esa balacera está declarada una guerra que tenían los Congo en su momento, no era el Congo de San Pablo, como gente de Barcelona. Ellos se burlaban de mí, y la única que aceptaba eso era hacerme, si yo pasaba un papá, que también esa fue una lucha que se dio en esta ciudad y en este país, reconocer que el desplazamiento también es importante. Hay que entender cómo uno, en medio de todo esto, pues, también debido al proceso y ya seguimos historiadito. en el caminar comunitario, trabajando en medio de la universidad, uno es una organización de defensa de derechos humanos, y hablar del tema de la vida, es un económico, casi me matan a hijos menor. Teníamos colchones en el suelo, dormíamos en el suelo, no que desarmar, y por un proyectil de fusil entró en lo que está sentado aquí. Miguel Ángel tenía en ese entonces 2 años, y entre las piernas del mismo, dentro del proyectil de fusil. Y eso fue lo que ya rebosó la casa. Yo le decía a mi familia, esto es lo que nos puede vivir. Ella me dijo, si usted le tocó vivir, a tener que quedar aquí porque yo me voy con todo. Y nos vinimos a ir a otra parte. Es también como la licencia. La gente se ha burlado del desplazamiento del trabajo, y eso lo hemos visto históricamente en esta ciudad y en todas las ciudades grandes de este país. Gracias, Miguel. Con Claudia ya seguimos. De un desplazamiento de mi familia. Pues mi abuela hizo que mi abuela con su esposo. Pues por ese lado, me tocó desplazarse acá a Medellín. Luego mi mamá también, su mamá las abandonó y a mi mamá también le tocó migrar de fincas en fincas con mi abuela. Y me acabo de cerrar cuando, como que me tocó cuando dicen, ¿y dónde quieres llegar? ¿Cierto? De hecho, ahora que te decía que la hija está en Bogotá, pues yo también, se me vino como también toda la película, todo lo que viví en Bogotá, cuando ya otra vez llegué acá, entonces como que me movió como, ¿y qué? ¿A dónde es que quiere llegar usted? O sea, como que me sincronó eso. Muchas gracias. Bueno. Ay, segundito, ay, del oficio. Bueno, mientras vuelve la imagen, les sigo contando de cómo nuestra participación como codiseñadoras, coimplementadoras de las herramientas en el taller, pues nos llevó a nuevas creaciones. Yo a convertir elementos que lo traíamos dentro de nuestro trabajo de teatro pedagogía como algo, sí, ya lo sabemos, es lógico, pero no mirarlo en esta otra parte ya de la herramienta como tal, ¿cierto? Del elemento como tal. Entonces fue así como, digamos, en los diferentes momentos de los talleres, pues nuestras propuestas
conversaron con las propuestas del programa, creando una sola propuesta que fue la del taller de creación. Ya les dijimos, o ya conversamos sobre los pasaportes y hemos escuchado lo que les ha generado en todos, en todas, y bueno, y quienes nos han compartido, vemos que esto es una herramienta que nos sirve para conversar, darnos cuenta, transformar. Bueno, también ser parte de la población desde el objetivo del proyecto nos permitió lograr una conciencia más amplia de las historias personales y familiares de cada una, alrededor de la migración o el desplazamiento. Avanzamos en la comprensión de nuestros orígenes familiares, así como de las situaciones que llevaron a nuestras familias a desplazarse o a migrar, bien fuera de manera intraurbana o desde el campo a la ciudad, expulsados por la violencia y la pobreza existente en los contextos donde habitaban. Y algo muy importante fue que todas nosotras, pero también sentimos que todas las 15 mujeres que participamos, nos sentimos empoderadas, fortalecidas, agradecidas con el equipo del proyecto, que con su poder transformador desde el arte, nos acompañaron a alzar el vuelo, a reconocer y reafirmar el poder propio. Agustín también en su doble rol como artista y como psicólogo, en momentos donde dentro de los talleres aparecían situaciones, fue muy bonito porque Agustín, si estábamos en un momento de amasar arcilla, él se sigue amasando y ya sobre este mismo elemento, él hacía ese acompañamiento, digamos, terapéutico a la mujer que estuviera con esa situación, ¿cierto? Entonces, fue muy bonito todo ese trabajo colectivo, que lo vamos a ver luego en este otro momento que ya estamos, venir aquí sobre un poquito, acá, que ya como codiseñadoras y coimplementadoras vamos aquí a compartirles como lo que eso generó en nosotras. Un proceso de formación donde nos permitió adquirir nuevas herramientas metodológicas ofrecidos en los momentos de apertura, de interiorización, de creación y cierre, que se fueron tejiendo desde la creación individual a la creación colectiva. Marina, si quieres, tejes un poquito. Y fue una enriquecedora interpelación a nuestra manera de hacer las cosas. Ya les había mencionado cómo incorporar los contenidos de los procesos de creación que veníamos desarrollando anteriormente en herramientas pedagógicas para darles forma de taller. Entonces eso para nosotros fue un reto grande, porque no lo habíamos pensado desde ahí. Muchas veces hemos dicho que nos soñamos con una escuela de teatro popular con mujeres en la zona nororiental, pero ya la construcción de las herramientas, pues no habíamos pensado en eso. Marina, ¿tienes tú? No habíamos pensado en eso, entonces el taller nos facilitó, nos aportó, nos fortaleció mucho ahí. En el momento... Listo. Buenos días. A mí el proceso de teatral Piel Adentro y Transmigrar me enseñó muchas cosas, una experiencia muy bonita donde pudimos sacar todo lo negativo que llevábamos dentro. Y aprendí a tejer historias, a tejer solidaridad, a tejer solidaridad, a tejer paz y esperanza. Sobre todo mucho amor y abrazar a todas aquellas mujeres que venían desde otras partes con la incógnita de qué nos espera en esa ciudad. Gracias. Bueno, ya está ahí, pues. Gracias, Marina. Tantas violencias, sí, entonces dentro de el ejercicio del taller de Transmigrar, pues cada una aportaba también donde son sus potenciales. Entonces el potencial de Marina ha sido el tejido. En las diferentes obras que hemos hecho, Marina siempre, el tejido es parte de ella. Entonces aquí ya en el momento dentro del taller que trabajábamos lo que era toda la estructura narrativa escrita de inicio, nudo y desenlace, pues trajimos el tejido de Marina como una metáfora que nos hablaba de eso, ¿cierto? De cómo construir desde lo personal a lo colectivo. También ahí. Bueno.
Otro elemento que nos ha llevado mucho, Vicky, ¿quieres? Bueno, otro elemento que nos ha llevado mucho es, digamos, lo que cada una traía, cómo lo ponía en el lugar del taller creativo, ¿cierto? Porque no era que únicamente fuéramos a aprender, no, íbamos a aprender, pero también a compartir la experiencia vivida, todo lo nuestro. Y en esa medida, pues el equipo fue tan bondadoso, con las manos, digamos, tan amorosas, que nos llevó a vencer miedos, porque es que se nos daban miedos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos si nosotras hacemos la puesta en escena y ya? Pero ¿cómo hacemos esto otro de que esto sea una herramienta que le pueda servir a otros y a otras? En muchas de las obras, así como Marina ha traído el tejido, Vicky ha traído las botas, por su propia experiencia de desplazamiento intraurbano. He caminado por montañas, por el barrio. He escuchado. Yo lo vi. ¿Dónde están? Solo puedo observar. Ay, ese sonido. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Será que van a tocar aquí? Huyo de mi barrio a otro lugar. Gracias, Vicky. Bueno, entonces, el ruido de las botas. No vamos aquí a abrir conversa porque nos va el tiempo. Y yo creo que nos estamos demorando más de lo que nos habían dado. Pero las botas, en este país, no vamos a hablar de otros, en este país las botas. La bota militar, la bota del paraco, la bota del guerrillero, la bota del que pisa fuerte, del que manda, y ese ruido de botas, pero también las botas del campesino y la campesina. Hace poco estuve en Nariño, en el sur del país. Las mujeres llegan al encuentro que teníamos psicosocial con las botas, porque son el pantano, vienen de ordeñar. Entonces, pero ellos también hablan de esas botas como algo estigmatizante en este país. La bota plástica en el campo es, digamos, posibilidad de duda de quién es, ¿cierto? ¿Por qué de botas? Luego pueden indagar qué son las botas en este país. Liliana, ¿quería decir algo? Listo. Entonces, la integración al diseño y realización del taller fortaleció nuestro proceso de empoderamiento continuo en una nueva dimensión aún no explorada por el colectivo, la de constituirnos en facilitadoras y transmisoras de conocimientos y prácticas teatrales hacia la comunidad desde la experiencia vivida, es decir, de quienes han experimentado en primera persona las propias historias de migración. No estábamos contando lo de otras, estábamos contando lo de nosotras también. Nosotras no estábamos dirigiéndonos a otras, estábamos con otras en historias similares, con dolores similares muchas veces. La coparticipación, la co-creación y la coimplementación hecha a través de un diálogo horizontal entre las talleristas del programa La Paz es una obra de arte de la Universidad de Antioquia y el colectivo teatral Piel Adentro, que éramos al mismo tiempo grupo poblacional de mujeres migrantes, nos permitió ampliar los alcances y la profundidad de este proceso de transformación positiva mediante el dispositivo de taller de creación, que ya lo dijimos un poco. Bueno, aquí estamos, que también estamos en una correlación con los profes, con las profes, ¿cierto? Ustedes pueden ver allá a Agustín y otros ahí.
Aquí viene algo que también aprendimos y es que el doble rol que teníamos en el proyecto. Entonces, aportamos los conocimientos y experiencias en teatro pedagogía, no solo preparando e implementando diversos ejercicios, sino que acompañamos permanentemente a las otras participantes en sus procesos personales de transformación y nos compenetramos con el grupo en los momentos de creación colectiva. El doble rol del grupo, población y co-creadoras y co-implementadoras del taller hizo que en algunos momentos los límites con las otras participantes se confundieran. Entonces, de alguna manera surgieron quejas o malestares porque en algún momento sentían algunas de las participantes de piel adentro como muy profes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así ustedes somos las mismas, ¿cierto? Entonces, ¿en qué lugar se están poniendo? Eso nos llevó a una retroalimentación al interior de piel adentro y una oportunidad para desarrollar la autocrítica, aplicar correctivos y aprender de los errores. Porque ese error no lo habíamos tenido antes. Entonces me llegaban con la queja, sé el nivel. Entonces, eso nos llevó a que nosotras también miráramos con todo y aprendiéramos la autocrítica y a corregir. Bueno, aquí ya hay imágenes del trabajo colectivo, el doble rol, ya que también lo dijimos. Y, ¿cómo es esta palabra que yo nunca he podido, Agustín? Debriefing, bueno. Posterior al cierre de cada sesión, el equipo de talleristas e investigadores, incluidas nosotras, piel adentro, se realizaba un debriefing, donde se revisaba y analizaba lo ocurrido durante el día, con el fin de establecer cuáles fueron los principales logros alcanzados, las dificultades que se presentaron y los aspectos que se debían de mejorar para la sesión siguiente. Esto era algo muy importante porque era sentarnos profesores que ya Agustín mencionó de cuántas universidades del mundo, con nosotras también ahí, ¿cierto? Nosotras mujeres de sectores populares, de ningún espacio pues, permanente académico. Estos debriefing nos llevaron a recorrer nuevos caminos con preguntas y respuestas y reflexiones para profundizar en la metodología y contenido del taller. Eso lo dijo alguna de nosotras. Las discusiones eran mágicas. Escuchar a profesionales, profundizar sus conocimientos con mujeres populares, que poco o nada sabíamos sobre su disciplina, fue enriquecedor. El reto de relacionarse y formarse en correspondencia con el ámbito académico se convirtió en una oportunidad de fortalecimiento a nivel personal y colectivo. Este espacio representó para nosotras un reconocimiento a la labor en teatro pedagogía. Fuimos escuchadas, se tuvieron en cuenta nuestras observaciones y aportes. Se establecieron relaciones horizontales y de respeto. El espacio jugó parte importante para el desarrollo del proyecto. Para nosotras, estar en la Facultad de Arte ya era una ganancia. Bueno, hasta ahí vamos. Algunas imágenes para cerrar y las preguntas que quieran. No sé cuánto tiempo tenemos ya. Esta es parte de los ensayos, del trabajo. Aquí estamos con la profe de danza. El trabajo de todas. La canción, el profe Erazo, Darío Erazo, con la compañera que cantó una de las canciones que hubo en la obra, Elisenia. Aquí parte también de la obra, parte de la presentación. Aquí una fotico de grupo. Ahí están Joana, Eliana y todas nosotras. Y una de las fotos ya finales de una de las presentaciones. Tuvimos 5 presentaciones en el Centro Cultural de Artes, ahí en Carlos C. Aquí en el Harold Martina, ¿cierto? Sí, en el auditorio de La Moravia, sí. Tuvimos 5 presentaciones de la obra. Bueno, hasta aquí es la experiencia. ¿Hay alguna pregunta, alguna intervención? ¿Alguien quiere hacer algún aporte?
Igual creo que tienes una invitación también, entonces podría ser muy conversado que lo reunamos, tenemos... Sí, vamos a hacer que es también parte de lo nuestro, un ritual de cierre, porque ahí se termina todo el seminario, ¿cierto? Tenemos un invitado extra que ya lo conocieron, que es Isidro López. Ajá, para una próxima. Perfecto. Sí, entonces aquí, pues no sé, pero aquí lo vamos a... Sí, sí, lo vamos. Conversar. Sí. Un poco de la que, Estemos acá, ¿cierto? sí. Vamos a compartir una aromática. Pero si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, me voy a traer el micrófono para que ustedes se guarden así. Miguel, ¿y quién más? Bien. Ahí están cerquita. Adelante. Bueno, pues a mí me agrada mucho, Isabel, y me pongo muy contento, primero porque la mayor parte de mi vida pues estaba muy involucrado en el trabajo social y comunitario, y trabajando con gente que ha sido víctima de la violencia en el caminar de la zona nororiental y de esta ciudad. Yo cuando tengo la oportunidad de no solamente conversar con él, sino con la mayor parte de estas compañeras que hacen parte del grupo de Piel Adentro, son mujeres que han dejado huella, que han sido marcadas y vienen haciendo trabajo social y comunitario de diferentes esferas y se van a la tarea de hacer teatro. Mi compadre Silvio decía que la cultura, el teatro y el deporte era el mejor vehículo para buscar la paz, buscar la hermandad. Y un teatro con rumbo, teatro que deja enseñanzas, que deja aprendizajes y que también dignifica. Y eso hace Piel Adentro, dignificar. La mayor parte de ellas, pues, traen su historial, vienen marcadas por cosas de violencia que han vivido ellas, muertes de sus hijos, de sus hijas, de sus compañeros o familiares y allegados. Entonces, es muy importante ver como una puesta en escena y cómo el teatro sigue siendo ese vehículo y es el vehículo de que en vida podemos hacer mucho para buscar la paz de este país a pequeña escala, y eso ha hecho Piel Adentro. Y lo sigue haciendo, no solamente lo hace en Medellín, lo hace en el barrio, en la comuna, en la escuela. Yo tuve la oportunidad de acompañarla este año en un evento que hicimos en una escuela en la avanzada para niños y niñas, que ahí es donde no llegan los grandes actores a hacer teatro pedagógico, a denunciar a partir del teatro. Y eso hace Piel Adentro, y eso es enriquecedor, porque eso también uno o dos chicos se arriman, o chicas averiguaron, un chico se arrimó y estaba muy interesado ahí arriba. A mí me impactó eso, que en medio de su juventud él quisiera también saber cómo hacer teatro y por qué teatro, vincularse a todo esto. Y yo creo que en buena hora hay que seguir apostándole, porque es la única forma que podemos denunciar, que podemos anunciar y proponer cosas alternativas para poder seguir en esa búsqueda, en alcanzar esa utopía de la paz, esa utopía de la justicia social, la utopía de la equidad. Y eso lo que hace que Piel Adentro viene trabajando el teatro callejero. Muchos dirán, señoras que son locas, o son bobas, o son pendejas, como se visten de feo, esto y lo otro. Pero también hay mucha gente que se arrima, que eso es muy significante y muy significativo para ellos y para ellas. Gente que ha llorado en las obras, gente que se ha arrimado y se identifican con él. Entonces, en buena hora, pues yo creo que hay que seguir haciendo esto. Y lo más bello de esto es que lo hacen las mujeres, que son las que han sopesado la mayor parte, el 100% de la guerra, las que han recogido los heridos, los que le han parado al pillo para que no maten a su hijo, a su hija, las que han llevado al hijo, a la hija a un hospital, las cuidadoras.
las que nos han protegido, que son nuestras madres, nuestras señoras o nuestras amigas. Y es ver cómo siguen en esa lucha y esa búsqueda de la paz y de la dignificación del ser humano. Y eso ha hecho Pieladentro, para mí es muy significante y muy importante para los sectores populares, y tiene que ser muy importante para un país como el nuestro. Estamos en guerra, a pesar de que silenciemos los fusiles, estamos en guerra. Turfay, gracias, Miguel. Yo quiero agradecer que se nombre, que se reconozca, que se hable, que se dialogue lo que hace Pieladentro en los territorios y con otras mujeres. Estuve presente en la obra de teatro aquí en la universidad. Y hace muchos años vengo apoyando, acompañando y acompañándome con otras mujeres en los territorios, en Antioquia y en otros lugares de este país. Y cada que veo una obra de teatro, veo la vida de una de las mujeres reflejada en la obra de teatro. Es como un asunto mágico, pero que mientras estoy con la mujer real que vivió su historia real, lo vivo de una manera, ¿cierto? Sé que estoy haciendo un apoyo, sé que estoy haciendo un acompañamiento, sé que tengo que ser fuerte para poder apoyar y acompañar. Pero cuando veo la obra ahí, o sea, como que mi mundo se transforma y lloro muchísimo, ¿cierto? Porque es vivir a través de una obra de teatro que están representando mis compañeras allá, eso que las mujeres cuentan en los territorios. Y hay una historia que se los voy a hacer así chiquita, de una mujer que conocí en un lugar del Bajo Cauca que se llama El Pando. Y ella usa las botas, hablando de las botas, pero las recorta. O sea, ella las deja como un botín. Porque para ella que duden, es una mujer indígena, campesina indígena, pero que duden de que ella pueda ser guerrillera, pueda ser para ellos es fatal. Entonces ella recorta las botas y cada uno de los momentos que las compañeras de Pieladentro han representado me lleva a cada una de las historias, ¿cierto? Por ejemplo, el delantal, la representación que hizo Tere del delantal, estar con las mujeres campesinas en el oriente antioqueño, la mayoría usan el delantal y tienen unas historias supremamente difíciles, ¿cierto? Entonces ver a Tere ahí parada contando su historia es ver a una mujer de Concepción contando su historia, ¿sí? Ver a Marina tejiendo es ver a mujeres que tejen para vender sus asuntos, pero que sanan a través del tejido. Yo agradezco todo lo que he podido vivir con Pieladentro, porque he vivido muchas cosas muy de cerca, pero agradezco que se les reconozca que son unas mujeres que le aportan a la paz y que nos aportan a cada una de nosotras para que vamos entendiendo que es que hay que hacer esto, hay que sentirlo, hay que vivirlo para sanar, vivir en paz y ayudar a otras a que se den cuenta que es posible sanar y que es posible vivir en paz. Yo sé que como seres humanos, como seres humanas, muchas emociones se mueven en nosotras, muchos sentimientos, pero se aprende mucho. Muchas gracias a Selmi y a Pieladentro. Gracias, Turfay. Bueno, cerramos con Tere. Sí. ¿Quién más levantó la mano? Ah, bueno. Listo. Estoy viendo las caras muy largas y qué pereza, hombre. Resulta de que una de las anécdotas bien bacanas es que nosotros presentamos la relatora en la Comuna 13
19 veces. Y no nos dio miedo, ¿cierto? Más cuando en una ocasión Selmi estaba indispuesta, pero igual teníamos que llevar la planta y el baffle. ¿Saben quiénes fueron nuestros espectadores? 4 o 5 niños, un perro y un gallo que cada que hablábamos. Pero se presentó la obra, la relatora se presentó. Ahí dice Selmi mágicamente, yo no sé de dónde se sacó los bombom para entretener a los muchachitos, para nuestros espectadores estrella ese día. Todo no ha sido aquí. Como una 13 nos tocó muy duro. Selmi se alzaba la planta, usted sabe lo que es la planta, usted la conoce, y otra se alzaba el baffle. O sea que nosotros sí nos hemos metido al barro sin las botas. Ana Milena. Yo me quiero unir un poco a las palabras que escuchábamos ahorita a Selmi y a las chicas de Piel Adentro, de muchísima gratitud porque ustedes para mí representan de una manera muy profunda el alcance de un proyecto como Transmigrarse. Para los que tienen un acercamiento menor al proyecto, Transmigrar pretende, desde la investigación creación aplicada, transformar experiencias de la migración y del desplazamiento a través de los procesos de las artes, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos encontramos con Piel Adentro, los que salimos transformados somos nosotros, los investigadores, la academia, el sector universitario. Nosotros lo único que hacemos es aprender, seguirlas, descifrarlas, enamorarnos de ese proceso de resistencia, de potencia, de resiliencia. Para la muestra un botón, en todos los seminarios han estado presentes dándonos clase de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, yo me quiero unir a esa gratitud. Les quiero asegurar de que la transformación que vivimos nosotros es más grande que la que viven ustedes. La mirada de la universidad hacia procesos como los que ustedes hacen es urgente. Hemos mirado la realidad muchas veces como un objeto de investigación, sacamos conocimiento, publicamos y a ustedes no les regresa nada. Y este proyecto es un proyecto que ha luchado mucho contra esa forma de investigar. Y es que de manera lógica debería haber un ejercicio de continuidad, de seguimiento de lo que ustedes están haciendo, de acompañamiento, de fortalecimiento mutuo de sus herramientas, de las herramientas que estudia la academia. Y con este proyecto lo hemos intentado hacer. Y yo les quiero decir que Piel Adentro marcó Transmigrar de una manera extraordinaria. No solo aprendimos métodos, formas, nos sensibilizamos, nos movilizamos como personas, como artistas, sino que la metáfora de la frontera en la relación entre la Universidad de Antioquia y Piel Adentro es muy fuerte, porque entre nosotros hemos logrado atravesar esas fronteras. Decías y contabas la historia del principio cuando vinieron a presentarse en el Congreso de Salud Pública y el temor, me acuerdo de Selmi, era, pero es que nosotras no somos actrices. Y el temor de nosotros los actores era, pero nosotros cómo vamos a hacer para estar a la altura de ustedes, que llevan todo este camino, todo eso que han hecho en la comuna, allí, allá, toda esa construcción de esa obra. Y recuerdo que les dijimos, repártanos los personajes. Y Selmi me dijo, Ana, te toca este personaje. Y el reto era enfrentarnos en el escenario, que pusimos a una compañera a hacer el fantasma, sí. Trajimos los músicos y estoy segura que esa experiencia la van a replicar más tarde los compañeros, colegas que las acompañaron en el taller más adelante. Y es ese encuentro
realmente entre lo que es la profesión y que a veces desde la universidad nos vamos alejando como de la pasión, ¿cierto? Porque está la profesión y los compromisos académicos, y con ellas era de fondo en la pasión, en el hacer, y para nosotros fue un gran aprendizaje, Selvi. Yo de verdad espero que podamos seguirnos relacionando como podemos, ¿cierto? Pero en Transmigrar han sido un ejemplo de cómo podemos disolver esas fronteras y de cómo los investigadores nos tendríamos que transformar con la realidad de los líderes del territorio, que son los que viven de primera mano esas experiencias. Muchas gracias. Ay, a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Milena. Muy bien, yo ahora las invito y los invito a que subamos todos allá, todas, sí, todas y todos, que subamos a acá. Voy a parar la grabación porque ya esto va a ser un espacio íntimo, entonces